Día. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta Buenas nueva noches. cápsula de fe del día de hoy, de 27 de noviembre del 2024. La cápsula de esta noche versa sobre el tema del infierno, ¿sí? Esa realidad escatológica que nos produce de muchas veces un poco de temor, miedo, nos produce angustia, y que muchas veces tanto como que la subestimamos, la minusvaloramos, la despreciamos, a veces caemos mucho, no, es que eso es un cuento, es una exageración, es una anécdota, pero no, hermanos, no, es una realidad escatológica de las verdades, las realidades que vendrán después del fin de los tiempos. Es una realidad que tenemos que afrontar, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema del infierno. Ahí va. Ahí está. ¿Se ve bien la lámina? Sí, Sí, Perfecto. Bien. El temario de esta cápsula va a ser primero una introducción al tema, con algunos elementos generales acerca del infierno. Luego vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca del infierno. Es importante señalarles, hermanos, entre paréntesis, que todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de nuestra religión está en el catecismo de la Iglesia Católica. No caigamos en cosas de que yo leí cosas en algún libro, escuché a alguien que dijo, no, la verdad de nuestra religión está en el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver hoy qué nos dice acerca del infierno. Por ende, vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? Esos actos que nos llevan precisamente, nos acercan a esa realidad del infierno. Y luego vamos a ver el tema de la decisión irreversible, porque finalmente caer en el infierno es una decisión personal, es una elección libre de la persona. Bueno, primeramente, como introducción, acerca del infierno surge siempre una pregunta. ¿Cómo un Dios que es infinitamente bueno, un Dios que es bondad, puede permitir que haya hijos suyos que estén sufriendo una pena tan terrible como la del infierno? ¿Cómo es posible eso? El infierno hay que entenderlo desde la parábola del hijo pródigo. En esta parábola la recuerdan, el hijo que le pide al padre su herencia, rechaza al padre, toma su herencia, se va a otro país, despilfarra la herencia, después sufre porque no está con su padre, sufre la pobreza, sufre el hambre, sufre la falta de su padre, el falso amor, y decide regresar a él y encuentra el perdón. Pero el infierno hay que entenderlo entonces a partir de esta parábola. El Padre está siempre con los brazos abiertos, siempre dispuesto a la acogida, siempre amando. El Padre solo ama. El Padre no desea mal a nadie. El Padre no quiere hacer sufrir a nadie. Es el Hijo el que ha rechazado al Padre. Es el Hijo el que encontró su propia soledad y con el rechazo a su padre, labró su propio sufrimiento. Fue él el que labró su sufrimiento a partir de sus decisiones de alejarse de su padre, de rechazar a su padre. Las almas, cuando mueren, si han rechazado a Dios, si definitivamente no quieren estar con Él, Dios no les obliga a estar con Él. Entre otras cosas, porque sería inútil en vista de lo definitivo e irreversible de la decisión de esta persona de rechazar a Dios. El infierno, por lo tanto, es la prolongación de la lejanía de Dios para siempre. No volverás a ver a Dios, no volverás a estar con Dios, porque tú mismo
decidiste rechazarlo. Eso es el infierno. Ahora, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del infierno? En su numeral 1033 nos dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. En el numeral 1034 nos dice que Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. En el 1035 indica, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Entonces, nuestro medio de felicidad, nuestro medio de vida, lo hemos rechazado y vamos a estar sin él eternamente y de manera irreversible. En el 1036 dice, las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Sí, Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío y Él respeta nuestras decisiones y nuestras acciones, porque Él así nos creó libres. Pero a nosotros nos toca usar esa libertad con responsabilidad, con sensatez, porque esa libertad mal usada, mal encausada, te puede llevar a la condenación eterna. En el 1037 indica, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, esto es para que alguien vaya al infierno, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. O sea, no quiero a Dios, rechazo a Dios de una manera voluntaria y persisto en esa actitud de rechazo a Dios hasta el fin de mi vida. Eso es lo que lleva a una persona al infierno. Ahora bien, hermanos, de acuerdo con lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica acerca del infierno, es necesario que un alma muera en pecado mortal sin estar arrepentido para que vaya al infierno. Surge entonces una pregunta. ¿Qué es el pecado? El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es un faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, según escribió San Agustín de Hipona. En el 1850 dice así, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él, de Dios, nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí,
hasta el desprecio de Dios. También en palabras de San Agustín de Hipona, ¿sí? Ese es el pecado original, hermanos, querer ser como Dios. Cuando la serpiente les dice, es que si ustedes comen del árbol del bien y del mal, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Y ese fue ese deseo, esa ambición de ser como Dios es los que los llevó a pecar a nuestros padres. En 1852, la variedad de pecados, aquí vamos a hablar ya de la diversidad de los pecados, dice, la variedad de los pecados es grande. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Dice así, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ya el catecismo nos lo pone más claro, más definidas las obras de la carne que nos llevan a apartarnos de Dios, nos hacen que no heredemos la vida eterna, como nos dice San Pablo. En el 1853 afirma, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, que es herida por el pecado. Una aclaración que vale la pena, hermanos, es que cuando leamos aquí la palabra caridad debemos entenderla como amor, ¿sí? Ahora vamos a ver la gravedad del pecado. Ya lo definimos, ya vimos la diversidad de pecados que hay, y ahora vamos a ver la gravedad del pecado, el pecado mortal y el venial. En el artículo 1855, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. En el 1857 dice, para que un pecado sea mortal, esto es muy importante, pongamos mucha atención en este. Para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Aquí hay ya estas tres elementos: materia grave, pleno conocimiento de que es pecado y el deliberado consentimiento. Eso define un pecado mortal según nuestro catecismo. En el 1859 dice, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Aquí dice la ignorancia afectada, esto es, las personas que no les interesa saber, no les interesa conocer, tienen una ignorancia afectada y eso aumenta el carácter voluntario del pecado. ¿Por qué? Porque no te interesa saber
lo que es pecado y lo que ofende a Dios. En 1860 dice, la ignorancia involuntaria puede disminuir, si no excusar, la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, ¿sí? Lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado por malicia, por elección deliberada del mal, es el más grave. En el 1861 indica, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana contra el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es eliminado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Ojo con este concepto, grabémonoslo muy bien. Podemos hacer elecciones que serán eternas, de las cuales no habrá retorno. La gravedad del pecado mortal y venial nos dice también en el 1862 que se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento y sin entero consentimiento. ¿Sí? También esta es una forma importante de diferenciar pecados mortales y veniales con los elementos de pleno convencimiento y entero consentimiento. En el 1863 afirma, el pecado venial no rompe la alianza con Dios, es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. El pecado venial por sí solo no nos envía al infierno. No te priva de la bienaventuranza eterna si te arrepientes de él. 1864. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¿Sí? Hablemos ahora, hermanos, de la proliferación del pecado. Ya vimos la gravedad entre mortales y veniales con elementos de pleno consentimiento, materia grave, deliberado, vaya, hay un acto deliberado de tu voluntad. Ahora, la proliferación del pecado. En el 1865 indica, el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así, el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. ¿Sí? Estas conductas repetidas y repetidas y repetidas llegan a hacerse un hábito. Y de tal manera, el pecado puede volverse un hábito en nosotros hasta hacerse irreversible. En el 1866 nos dice, los vicios pueden ser comprendidos en los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Entre ellos, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula
y pereza. También ya nos dejan ahí una listita de pecados que nos llevan a otros pecados y a otros pecados, de tal manera que esto prolifera, se agranda. Bien, vamos a entrar ahora a escuchar, a ver partes de una conferencia que se llamó La explicación del infierno, impartida por el padre José Antonio Fortea, un sacerdote católico, teólogo, él es español, doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, y se titula La decisión irreversible. Dice así: es imposible, decía el padre Fortea, condenarse por toda la eternidad por unas pequeñas tonterías. Solo el que llega al final del camino de la transformación del alma en el mal se condenará. Lo que pasa, no lo olvidemos, es que todos los que se condenaron empezaron por pequeños pecados veniales, después mortales mucho peores, después ya verdaderas iniquidades. Después fueron más allá de toda medida. Para poder resistir a Dios, tuvieron que llegar a todo eso. Porque además, en el camino del mal, al final la línea se desdibuja. Al final, el bien y el mal ya no se distinguen. Uno va a toda velocidad en dirección del precipicio. Se puede abusar todo lo que se quiera de la gracia de Dios, pero llega un momento en que ya, aunque quiera, no podrá dar marcha atrás. Puede llegar un momento en que ya no esté en las manos de la persona volver hacia atrás. Tendrá que ser sacado. Es como el enfermo que abusa del alcohol y sabe que tiene que dar marcha atrás, pero sigue abusando. Al final, un buen día, ya tiene una enfermedad del hígado. Él le podría decir al médico, ya, pero si ahora soy abstemio y me esfuerzo y ya no tomo y tal, sí. Y el médico le responderá, esto no tiene marcha atrás. Lo mismo sucede con el alma. Hay puntos de no retorno. ¿Cómo será la vida, los pensamientos, los afectos de aquel condenado que sabe que lo único que tiene es su existencia, que está condenado eternamente a estar consigo mismo a solas, rodeado de otros condenados con los que puede hablar e interactuar? El ser confinado en su propia limitación. La cárcel del infierno es interior. No pueden salir a ningún lado. No pueden escaparse, porque esa cárcel ya es eterna. Ya nadie les puede sacar, porque ellos mismos son su propia cárcel. Su psicología, su ser, su pensamiento es su cárcel. Y alguno podrá pensar, ay, pero acabe con unas palabras de misericordia, de salvación, de algo. No, decía el padre Fortea, hoy solo tenía que exponer el infierno. No voy ahora a edulcorar el fuego del infierno con unas palabritas diciendo, bueno, y ahora todo esto se arregla con esta varita mágica. No, es que no se arregla. Es que podemos contemplar solo el infierno y eso ya es motivo de meditación. No hay un final feliz para el infierno. Meditemos el infierno en toda su crueldad, la crueldad de los seres que se han rebelado. Aquí termina la conferencia del padre Fortea. En otras partes agregaba de esa conferencia, imagínate lo que es vivir atrapado en ti mismo, en el infierno, encerrado en tus odios, encerrado en tus rencores, encerrado en tus angustias, encerrado en tus remordimientos, encerrado en esa rabia infinita que estás teniendo y vivir así siempre, y de la cual es una vida de la que nunca podrá escapar la persona condenada. Y lo que más rabia dará es que sabe que esa vida él la eligió, fue resultado de su propia elección. Es un estado de vida terrible,
el infierno, pero se llega a él de manera voluntaria, porque como bien dice en nuestro catecismo, dice el padre, es una decisión que uno va tomando y va uno avanzando poco a poco en ese camino hasta que se pierde. Ya no se sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? A un pecado sigue otro y cada vez más graves, etcétera. Es un estado terrible, pero es un estado de decisión donde el condenado empieza a vivir el infierno ya aquí, en una vida de odio, en una vida de temor, en una vida de rabia, en una vida de rechazo, de todo. O sea, es una vida terrible, pero es resultado de nuestra propia elección, es el resultado de que nosotros mismos rechacemos a Dios. ¿Sí? Démosle gracias a Dios porque nos ilumina, porque nos hace ver todas estas realidades a las que pudiéramos llegar si fuera nuestra decisión hacerlo y que nos invita, ¿sí?, a seguir el camino de Dios, el camino del bien. Y lo que es mejor, hermanos, es que todo esto está en nuestras manos. Es nuestra decisión y no podríamos culpar a nadie de ese destino más que a nosotros mismos. Bien, hermanos, pues con esto terminamos hoy esta cápsula, también breve, no me gustó alargarla mucho porque sí iba a ser muy rollerona, entonces, ¿verdad? Preferí ser un poquito más conciso. Bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. No se amontonen, por favor, hermanos. Dentro de que es un tema terrible, horroroso, lo trataste muy bien, Luis Miguel, y muy interesante, porque pues ve uno que esa es la realidad y que hay que tener cuidado y sobre todo pues es lo que sucede y entonces nosotros también transmitirlo a los demás, a los que predicamos, a los que damos clases, que digamos la verdad, ¿verdad? Tal cual es y bueno, una realidad horrorosa, pero Así es. Pero existente, pero ujú, que existe, porque ahí hay una gran tentación. Se da mucho por negar el infierno, por decir que es una exageración, y te lo sí, fundamentan como que tú, ¿cómo crees que Dios permitiría semejante castigo para sus hijos? No, pues si Dios no lo permite, la elección no es de él, la elección es de uno. Entonces, no caigamos en esa trampa de creer que el infierno es un mito que no existe, que es algo exagerado, que es una fábula, que es una metáfora, etcétera, porque eso nos esconde una parte de la realidad, nos engaña. sí. ¿Sí? Nos Es esconde una que parte terrible. es más cómodo decir, es que Dios es tan bueno que me va a perdonar, es que Dios es tan bueno que no permite esto, pero sí, Dios es muy bueno, es todo amor, pero también es justo, y entonces hace las cosas como deben de ser, ni modo. Sin duda, sin Sí, duda. yo lo que veo, Luis Miguel, es Ajá. el pecado se hace más grave y más grave porque puede uno empezar con cosas sencillas que no pasa nada, luego hacer cosas más graves y llegar a un vicio en el cual se llega a cometer pecados graves sin salida. Ujú. Entonces, cuando estamos ya sumergidos y con el vicio de hacer las cosas mal, ahí ya no hay salida, la vida se vuelve en sí un infierno y si Ujú. estamos nosotros sumergidos en él. Entonces, saber que Dios perdona todo es una gran ayuda y una gran ayuda para uno aprender más de su palabra y poder salvarse, ¿verdad? Ujú. En vida para que realmente tengamos tiempo de nosotros poder vivir una vida tranquila. No, y sobre todo lo que has dicho algo muy importante que es en vida, ¿sí? Es aquí donde toma uno la decisión. Si tú en esta vida decides rechazar a Dios y persistes en el rechazo de Dios, al momento de la muerte ya no hay remedio, ya lo hiciste. Ujú. Solo que hayas aceptado a Dios, que no lo hayas rechazado, por muy pecador que haya sido,
etcétera, etcétera. Si tú reconoces a Dios en tu vida, le pides perdón, te sale. Arrepentirte, Dios te salva. Claro, tu proceso de purificación ya es otra cosa, lo que ya hablamos del purgatorio, puede ser muy largo, puede ser muy duro, depende. Eso es algo muy personalizado, pues cada quien según lo haya vivido. Pero es importante, esas cosas se definen en esta vida, ¿sí? ¿Y quién las define? Uno mismo. Lo mismo, claro. Uno mismo es el que las define. Dios nos pone las opciones delante. Aquí está esto, hay este camino, hay este otro, tú decides cuál tomar. Él va a estar invitándote siempre a que tiendas al camino del bien, al camino de la vida eterna, invitándote, no obligándote, no condicionándote, porque Dios nos creó libres. De otra manera, la vida sería un teatro guiñol, o sea, si Dios definiera tu vida, pues esto sería un guiñol, o sea, no, 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 para que de verdad valga el amor a Dios, para que de verdad valga que vayas a estar en comunión con Él, debe ser una elección tuya libremente tomada, ¿sí? La que tomes. Aceptarlo o rechazarlo, pues es una elección libre, tuya, con plena y deliberada conciencia de lo que estás haciendo. Eso es fundamental en esto. ¿Mm? Eso es, Eso es, claro ¿verdad? que sí. Sí, sí, de acuerdo, Silvio. Así es, así es esto. Bien, ¿algo más, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Oye, Luis Miguel, fíjate que hay personas que me están diciendo que el infierno no existe. Bueno, te puedo decir, como decía el padre Loring, un padre español simpaticísimo, ¿sí? Que decía, bueno, hay gente que dice que el infierno no existe y están necios con ello. Dice, bueno, ya se enterarán, dice, cuando lleguen a la otra. Dice, Ajá, ya se enterarán, exacto. dice. O sea, Sí, sí, sí. no, no, no porque lo niegues deja de existir. La realidad es eso, es una realidad. Y esta existe aunque no te guste. Y eso lo hacemos incluso con las cosas de la vida, ¿no? Negamos las realidades en vez de afrontarlas igual con esto, en vez de afrontar que puede ser uno de tus destinos escatológicos, preferimos negarlo. Es una cosa muy, muy humana, pero muy equivocada y muy peligrosa. Como también mucha gente que dice que el demonio no existe, que es un cuento, que también es una fábula. Oye, al diablo eso es lo que más le conviene. Claro. Que tú creas que no existe, le estás dando todo el margen de maniobra, le estás dejando el campo libre, ¿sí? Para que te condenes. Entonces, sí, es importante que no neguemos la realidad. Es dura de aceptar, es difícil aceptarla, ¿sí? Pero existe, ahí está, Ok, ahí está la gracias. realidad. Y no va a haber excepciones para nadie. Sí, no. Así es. Pues bien, hermanos, muchísimas Gracias. gracias. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias por su asistencia. Espero que esta cápsula nos haya servido para que ya con esto terminemos de conocer las tres realidades escatológicas que nos esperan al final de los tiempos: el cielo, el purgatorio y el infierno, de una manera Correcto. breve, sucinta, etcétera, pero que nos lleven, ojalá nos motiven a profundizar más en el tema. Ahí está el catecismo de la Santa Iglesia Católica, ahí están los teólogos inspirados por el Espíritu Santo, que nos interpretan toda esa escritura, que nos revelan todo ese plan de Dios para que nuestra vida sea un caminar deliberado y libre hacia la vida eterna. Eso es lo ideal. ¿Va? Bien, hermanos, un Correcto. abrazo a todos. Muchas Buenas noches y que gracias. Dios Muchas nos bendiga. gracias. Muchas Sí, muchas gracias. gracias, Luis Buenas Miguel. noches. Buenas Gracias, noches a Muy bien. todos. Buenas Buenas Que Dios noches. noches cuide Muchas mucho. a gracias. todos. Buenas Sí. noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bye. Muy interesante, pero muy Fuerte. Ay, bonita, ¿verdad? Como que da miedito. Bueno, pues ya Muy sabemos, sí, fuerte, ajá, sí. ya sabemos. Bueno, sí. pues buenas noches a todos, un abrazo. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. Que noches. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós.